Bueno, como ya es norma en lo que es la apertura del contenido del Meridiano BTV, aquí tenemos la presencia siempre interesante de nuestro compañero Leonardo Jaques. Bienvenido, Leonardo. Buenas tardes, Domingo Bautista, y a toda esa hermosa y maravillosa República Dominicana que está disfrutando ya de estos días festivos de reflexión profunda, de compartir, de reencontrarnos con los nuestros y de sobre todo reflexionar y trazar ya cuál será el rumbo de nuestras vidas ya en este primer cuatrimestre del año, pero sobre todo ya frente al futuro. Lamentablemente todo esto ha acontecido ahí en esa importante y reconocida discoteca capitalina, ha estremecido a la sociedad dominicana, pero yo creo que deberemos necesariamente superar todo esto. Y yo creo que toda la sociedad debe comprender la importancia de esto. Obviamente, el tema de las redes sociales y cómo esos algoritmos procuran siempre posicionar y colocar en nuestras mentes esa temática que está ahí, va lamentablemente a afectar toda posibilidad de nosotros rápidamente superar esto, pero yo creo que todos debemos hacer el esfuerzo necesario. Es momento de procurar preservar esa salud y esa paz mental, porque, óyeme, en medio de todo esto, lamentablemente, habemos muchos que inclusive tenemos necesariamente que recurrir a ayuda profesional para poder resistir todo este dolor y todo este desgarre provocado por esa negligencia, por esa irresponsabilidad, por esa inobservancia del deber que provocó todo eso ahí en Yexé. Mira, de entrada quisiera escuchar tu versión a propósito de la información que da cuenta de que se arrestó al falso recatista del Jet Set. Así es. He dicho y planteado por varios medios de que esa temática de Jet Set posiblemente va a generar un aproximado, acorde a unos cálculos que yo hice rápidamente, unos 100 millones de vistas en las plataformas digitales y en las redes sociales. Hablamos de videos que se van a colgar en los stories, en los reels de Instagram, de Facebook, también de YouTube. Lo cual representa, porque muchos deben saber que esos views no son gratis, la gente genera esos contenidos con el objetivo de monetizar y generar recursos económicos. Y hay un grupito que genera muchos recursos económicos con esto. Entonces, bueno, en esta dirección hubo un individuo, hay un fascineroso que procuró utilizar esta temática para encaramarse en esto y generar recursos económicos. Hablamos de este joven llamado Rafael Rosario Mota, alias El Foster, de 32 años de edad. ¿Ustedes saben qué hizo este individuo? Él simuló haber sido de los rescatistas que fueron allí a los JC y de que supuestamente rescató a 12 personas. Inclusive este individuo fue entrevistado por varios medios de comunicación importantes del país y dijo que él habría sido quien rescató a la periodista de noticias Elianta Quintero. Que sobre esto hay un video ahí donde se puede apreciar donde él está siendo entrevistado y donde también está la lectora de noticias y periodista del país de origen venezolano, Eliana Quintero, quien desgarrada y llorosa le agradece a él el esfuerzo que hizo. Un esfuerzo que realmente se ha comprobado que él no hizo. Mira el video ahí brevemente. Si puede colocar el audio. Ella volvió adentro. Fue que ella se quitó los zapatos o algo y ahí ella pudo salir. Yo sé que yo la ayudé a... Ay, sí, no la ayudó. Hasta la ambulancia. Bájalo. Señor, ese individuo, ese falsante, jugando con el dolor ajeno, procurando monetizar y generar recursos con esta tragedia que ha destrozado el alma de la sociedad dominicana. Yo creo que la Policía Nacional hace bien con apresarlo, detenerle, y el Ministerio Público debe hacer las imputaciones penales correspondientes, porque inclusive ese bandido dijo de que él había visto a agentes policiales y a autoridades y representantes de los organismos de emergencia sustraer las pertenencias a las personas que estaban ahí bajo esos escombros, lo cual es totalmente falso.
pero que lamentablemente todo esto afecta la imagen, ¿no?, que la sociedad tiene de esos rescatistas que son héroes, y esos héroes no pueden ser desacreditados. Hay que proteger la imagen de esos héroes que ofrecen sus servicios de manera honorífica, que esto hay que recordarlo. Esa gente no cobra un peso al Estado Dominicano. En tiempos donde todo el mundo procura pellizcar del patrimonio nacional, esa gente, ahí esos ciudadanos valiosos, meritorios, sacrifican sus vidas en defensa de otras vidas que ni siquiera conocen. Entonces, a esos héroes dominicanos hay que respetarle, y hay que respetarle su compromiso demostrado con esta sociedad. Entonces, la Policía Nacional hace bien con haber apresado a este individuo, y el Ministerio Público debe hacer las imputaciones correspondientes para que ese individuo sea condenado en el sistema de justicia. Otra información que circula es que el empresario Antonio Espaillat se pone a disposición de la justicia. Nosotros le habíamos pedido al empresario Antonio Espaillat que rápidamente remitiera un comunicado a los medios de comunicación y al Ministerio Público poniéndose a disposición de la justicia para el proceso de investigación que se va a realizar, y también para él ofrecer cualquier tipo de colaboración y de aportación de datos, de elementos y todo lo que pueda contribuir con un proceso investigativo eficiente y correcto. Entonces, el empresario al parecer no se escuchó, aunque lo hizo un tanto de manera tardía, porque ya hace más de una semana del acontecimiento trágico, pero lo hizo, y él remitió un comunicado al Ministerio Público que fue reseñado por la prensa nacional, informando su disposición de ponerse al servicio de la justicia dominicana, y a la vez también informó que ha apoderado al abogado Jorge Luis Polanco como su representante legal, de quien hay que decir que ayer también rápidamente renunció de su posición como parte de los abogados representantes del Estado en los temas de persecución de los bienes de aquellos imputados por casos de corrupción en la República Dominicana. Yo creo que el doctor Jorge Luis Polanco tomó una decisión correcta para que no aleguen algunos de que él representa los intereses del Estado o del gobierno o del presidente en esa cuestión de lo acontecido en Yesé. Y te digo esto, Domingo, porque hay muchos que dicen y utilizan el elemento de que él es el abogado del presidente Abinader, lo cual no es verdad. Señores, el gobierno dominicano tiene cientos de abogados y él es uno más, y el presidente realmente, sus abogados personales son otros. Yo creo que resulta perverso intentar vincular al presidente Abinader y a su gobierno con esta defensa legal, legítima, que ha decidido designar a Antonio Espaillat. Yo creo que Antonio Espaillat tiene un gran reto frente a la opinión pública, frente a la sociedad, frente a las víctimas de los fallecidos y de los heridos, pero también frente a la justicia. Y yo creo que necesariamente él deberá no solo articular un equipo de defensa legal, sino también un equipo que le ayude al menos fomentar una mejor comunicación con los medios de comunicación y con los familiares de los fallecidos, porque fíjense cómo la hija de Ruby Pérez reveló que ni siquiera ha recibido una llamada telefónica de Antonio Espaillat. Pero por igual, ni siquiera los empleados de Yesé, que hay una parte que falleció, los que quedaron vivos y los familiares de estos, ni siquiera han recibido el apoyo necesario de los administradores y propietarios de esa discoteca. Entonces, yo creo que lamentablemente ante este manejo errático, incorrecto de Espaillat, este señor tiene grandes desafíos pendientes y por delante que deberá enfrentar con las asesorías correctas, con las orientaciones pertinentes, pero sobre todo, con la responsabilidad que exige el pueblo dominicano, que no procure utilizar sus influencias políticas, que no procure utilizar sus influencias con sectores de poder en la República Dominicana, sino que se mantenga apegado a su compromiso ciudadano, a su deber ciudadano, pero sobre todo abierto a cualquier disposición del sistema de justicia, ya sea que se lance las imputaciones penales o la demanda civil. Yo creo que es momento de demostrar mayor compromiso con la legalidad, con la institucionalidad y con el hecho de que si hubo negligencia allí, inobservancia del deber, irregularidades que evidenciaban que esto podía suscitarse, tiene que necesariamente pagar las consecuencias.
Un tema también que está en el interés de la gente es la condena a los asaltantes del Banco Popular. Mira, óyeme, ese asalto que fue épico, estremeció la prensa nacional por haberse suscitado todo esto en una sucursal de uno de los principales bancos de la República Dominicana, que está situada ahí en la Los Palmer con Avenida Luperón. Ese mismo hecho de que esa sucursal esté en el mismo centro de la ciudad capital también contribuyó a que la opinión pública estremeciera y las redes sociales por igual. Entonces, el sistema de justicia que fue apoderado de todo esto el año pasado, porque hay que recordar que esto ocurrió en junio del año pasado, y fíjense cómo antes de cumplirse el año de haberse suscitado todo esto, el sistema de justicia fue apoderado, hizo las indagaciones correspondientes, validó las pruebas aportadas por el Ministerio Público y tomó una decisión de condena a reclusión por 20 años a los responsables de este asalto. Yo creo que el sistema de justicia dominicano envía señales importantes a la sociedad de las consecuencias penales que tiene usted asaltar un banco, que óyeme, independientemente de la decisión que tome un bandido de esto para asaltar o robar, yo creo que el tema de la banca nacional requiere de mayor esfuerzo por parte de las autoridades, pero también de mayor comprensión de esos facinerosos, que eso no solo atenta contra el banco mismo, sino contra todo el sistema bancario nacional y contra también la imagen de la República Dominicana. Sí. Leonardo, se debate también el tema de un personaje que tenía una financiera y estafó a cientos de personas. Claro, hay muchos casos de esto que han acontecido en los últimos años en la República Dominicana, las llamadas criptoestafas, ¿no? Y también estas especies de operaciones que realizan llamadas pirámides, ¿no? Piramidales, que a usted le pagan con los recursos que aporta otro, y entonces sucesivamente se va generando una cadena de ingresos y de egresos con los mismos recursos que aportan las personas incautas, ingenuas, que son reclutadas. Yo creo que el gobierno dominicano, el sistema de justicia, tiene grandes desafíos frente a esto. En los tribunales hay al menos en estos momentos 4 o 5 grandes casos de estafas y de robo y de temas piramidales. Al momento, hemos visto el caso de Mantequilla, que inclusive fue enviado para su casa, pero yo creo que también es un tema de modificar la normativa penal de manera que se establezcan mayores sanciones de reclusión carcelaria, porque solo ese mecanismo de disuasión que representa la reclusión carcelaria puede evitar y puede disuadir a otros individuos reproducir este tipo de conductas perversas que afectan los bolsillos, las riquezas, el patrimonio de cientos de familias dominicanas. Leonardo, los contactos para los amables telespectadores. Sí, Domingo, recordar a los amigos televidentes que nos pueden seguir en las redes sociales. A través de Twitter, de Facebook, de Instagram y también ahí en YouTube. Muchísimas gracias. Sí. Señores, la presencia siempre interesante de Leonardo Jaque aquí en el Meridiano BTV. Mantenga usted la sintonía.